rendir protesta para su cargo. Bueno, pues listo, gracias Daniel. Buenos días. Nos vemos al ratito. Dice el Consejo de la Judicatura, este proceso fue humillante, la vocea de los trabajadores es un circo. ¿Qué dices, Israel? Pues que es inédito este procedimiento, transparente. Todos los que estuvimos conectados a esta sesión que hubo en el Senado, vimos de manera muy transparente cómo se metieron cada uno de los números que representaban, ya sea a una magistratura o a una plaza, un lugar como en los jueces de distrito, y eso es algo que no sucedía, Azucena. Los jueces de distrito y los magistrados se designaban en el Consejo de la Judicatura en procesos que eran poco transparentes, nadie sabía. Siempre hemos dicho que cuando presentaban estos famosos concursos que muchos defendían, las personas nunca conocían los resultados de su examen, solo conocías el resultado hasta que lo impugnabas. Y la decisión evidentemente pues no era transparente y eso generaba nepotismo, generaba lo que ya hemos mencionado aquí mismo, que solo el 30% fueran mujeres y el 70% hombres. Entonces ahora este procedimiento fue totalmente transparente. Primero se quitaron, hubo una prioridad que estaba establecida en la Constitución, que era atender primero las que eran vacantes. Todas las vacantes obviamente eran las que se iban a considerar primero, también los retiros programados y las renuncias que se hubieran presentado. Eso fue la lista que mandó el Consejo de la Judicatura en un acto prudente, un acto que además fue en respeto a la Constitución. Lo manda el Consejo de la Judicatura, el Senado lo toma en cuenta, reduce y de ahí determina las que son el 50%. 170 vacantes y 711 plazas que hoy tienen a un ser humano haciendo un trabajo. Eso es, ¿no? A ver, Emilio. Es un ejemplo vergonzante de violación a la ley. Yo creo que lo que vimos es una especie de novela tragicómica que viene producto de un nuevo acto, pues diría que borda en la delincuencia organizada confesada por Adán Augusto. Adán Augusto, el coordinador de Morena del Senado, nos dijo que él fue el que dobló, presionó, coaccionó a un cuarto integrante del Consejo de la Judicatura para que le dieran la información. Otra vez, Morena traicionando. Bueno, dijo que negoció él con Rosa Isela para tener los 4 votos que necesitaban. Lo mismo que hicieron en el Senado, un acto que borda la delincuencia organizada con la coacción, con la presión, y por eso tuvieron esta información. Los juzgadores, y con razón, califican esta jornada no solo de una violación sistemática a sus derechos y a la ley. Hay que leer lo que están diciendo los juzgadores, porque lo están haciendo como acostumbran a hacer en Morena. Atropellan todo tipo de ley las personas que menos han atendido la ley. Hay ya, y eso hay que decirlo, estamos en franca ruptura constitucional y vamos a una peor. No han atendido las suspensiones, no han atendido los amparos, e incluso la presidenta ya amenaza que no habrá amparo que detenga. Pero no lo respetó ni el Consejo de la Judicatura. Ni el Consejo de la Judicatura respetó su propia suspensión, y eso tiene que ver justo con las maniobras de Adán Augusto y de Rosa ¿Dónde Isela. crees que estuvo la extorsión o la amenaza? Hubo un cuarto voto que cambiaron. Sí, pero... porque eran 4-3 y se invirtió. Correcto, ¿no? el magistrado Silva, no recuerdo ahí su nombre, que Pati nos decía. Fenómeno, por supuesto, genera ese quebranto, qué bueno que lo subrayas, porque el propio Consejo de la Judicatura en su votación no respetó ni siquiera el amparo, la fuerza y la legalidad. O sea, ¿cómo reclamas a lo que tú mismo no y, hiciste? Claro, no, lo que tenemos que ver es la génesis de dónde viene esto. ¿De dónde viene? Viene de la intención, voy a decirlo en estos términos, perversa del gobierno de salir adelante con sus planes a toda costa. Y lo interesante es que lo hacen en el ánimo que es que la defensa de la legalidad de la Constitución, cometen actos ilegales de compra y coacción, llamando a la legalidad. ¿Tú crees que coaccionaron a por este supuesto que sí. o lo amenazaron? ¿Sabes por algo? Supuesto que sí, no sé nada, pero supe lo que hicieron en el Senado y supe lo que, me imagino lo que están haciendo. Operandi. Es como modus operandi en el Consejo de la Judicatura, y me imagino lo que están haciendo en la Suprema. Por supuesto que es el sucesivo, pero mira, déjame poner la hipótesis de por qué digo que estamos cada vez más adentro de una ruptura constitucional. Si la Suprema Corte de Justicia dice que esto es ilegal, dicen que es un golpe de Estado. ¿No les pareció un golpe de Estado la sobrerepresentación que hicieron? ¿Y qué fue lo que nos pidieron? Pues acepten porque las instancias así resolvieron. El tribunal así resolvió. Si la Suprema dice que esto es ilegal, amenazan con golpe de Estado y no atender. O sea, qué bonitos. Cuando es hacia ellos, que respetemos. Pero cuando se hace un señalamiento a una autoridad, amenazan con incumplir.
Bueno, primero, los amparos son improcedentes, ya lo hemos dicho, porque Pero así eso lo determina establece un juez, la no propia tú. ley. No lo determina un juez. Ese es el problema. Cuando no les gusta la ley, la interpretan. No. O la resolución de una autoridad judicial. El juez interpreta solo cuando hay una... digamos, Este es aplica el derecho, etcétera, pero lo que tenemos, el juez solo puede actuar con base en lo que la ley dice. Y la ley es muy clara, artículo 61, fracción primera, el amparo es improcedente contra reformas constitucionales, punto. No hay un solo artículo constitucional, ya lo habíamos dicho, que faculte a la Suprema Corte o a cualquier órgano del Poder Judicial en México para realizar un control constitucional de reformas o adiciones constitucionales. El Consejo de la Judicatura actuó con base en la Constitución. ¿Qué pasa con los magistrados, Azucena, que promueven y otorgan estas suspensiones? Se dicen peritos. Sin embargo, en los hechos, ¿qué sucedió? Hicieron una consulta a la Suprema Corte de Justicia, que pasó hace 2 semanas, porque desconocían qué hacer. Y ellos van a una consulta y le dicen a la Suprema Corte, a través de la ministra Norma Piña, oiga, la fracción que contempla el artículo 11, fracción 22, sirve para realizar un control constitucional de la reforma al Poder Judicial. ¿Por qué le preguntan qué no son, pero qué no son ellos peritos? ¿No deberían de aplicar? Esos que ignoran la ley, porque por eso fueron a consulta, son los que otorgan suspensiones que son ilegales e inconstitucionales. Yo le agradezco a Israel que nos dé este ejemplo a tiempo real. Porque cuando hay una diferencia de opiniones, que sucede en muchos espacios, la instancia superior resuelve. Segundo, cuando no estás de acuerdo con una resolución judicial, acudes a las propias instancias, no la desacatas. Lo que estamos viendo aquí es que ustedes, por ejemplo, lo que acabas tú de decir, es que no le corresponde atender lo que dice un juez, porque tú consideras que no está cumpliendo la ley. No, Israel, para eso hay instancias, se combaten las instancias y se siguen los mecanismos de la propia ley. Lo que tú acabas de decir es justo el ejemplo de lo que hace Morena. Yo considero que no cumple la ley y entonces se ponen en violación a la ley y a los amparos. Una Israel. característica que debe de tener todo juez es la imparcialidad. Por eso la propia ley orgánica del Poder Judicial de la Federación, etcétera, diversos reglamentos, leyes, normativas, establecen casos en donde los jueces deben de excusarse de conocer asuntos porque hay un conflicto de intereses. Déjame aclarar la idea. Es que por eso se combate con la instancia dentro del Poder Judicial. No, ustedes determinan que no se cumple. El tema aquí, Azucena, es que los que promueven el amparo, ¿quiénes son? Jueces y magistrados. ¿Y quiénes son los que resuelven? Jueces y magistrados. Dime tú si no hay un conflicto de intereses. Entonces, ¿pero cuál sería entonces la instancia correcta? La instancia correcta es que la Constitución establece que no hay control constitucional. El artículo 135. ¿Quién interpreta la Constitución? ¿Quién la interpreta? O sea, ¿los jueces no tendrían derecho a defenderse? Claro, todo acto que sea emitido. Hay un principio en derecho que dice cuando hay ilicitud en el objeto, los actos son nulos de manera absoluta. ¿Qué quiere decir eso? Israel, que cualquier acto que sea contrario a leyes de orden público, a interés general, y por supuesto que la Constitución lo es, ¿quién le interpreta? Nulos de manera absoluta. Lo que hemos establecido como regla constitucional, legislativa y de procedimiento, no de ahorita, solo cuando no les conviene, es que eso lo interpreta el Poder Judicial y la Constitución. Es más, la reforma constitucional de 2011 establece los principios de convencionalidad y constitucionalidad, y lo que acordamos como país es que eso lo hace la Corte, no ustedes cuando no les conviene. El problema es que ustedes solo cumplen la ley cuando quieren, cuando les gusta, cuando están de acuerdo. Ese es el problema que estamos... No te enojes porque me vas a echar el café. No, sí, afortunadamente ya me lo acabé. Pero es que ese es el problema. Ustedes solo cumplen la ley cuando les conviene. ¿Qué pasaría si ocurre lo que dice Emilio Álvarez y Casa? ¿Qué sucedería si le damos a la Corte una facultad que el constituyente nunca le dio? Pero ya la tiene. No, nunca se la dio. Control constitucional de reformas constitucionales nunca se le dio. ¿Qué pasaría, Azucena? Bueno, dime cuando regresemos. Dime cuando regresemos.